Las intenciones de la Santa Misa del día de hoy es en acción de gracias por el cumpleaños de Damiana Trigos Rodríguez, por el cumpleaños de Flor Mejía Flores, de Rosita Cerecero de Mondragón, por los difuntos Salvador Velasco Sánchez, Anselmo Arredondo Gavia, Luigi Jeremía, Ingeniero Jesús Villanueva Ramírez, difuntos de la familia Sánchez Favela y Guadarrama Gómez, Consuelo Uzcategui Guerrero, Abraham Amiel Castelán Santos, por el padre Jorge García, María Elena Vadillo, Carmen García, Luis Carlos Pintado Villafaña, Alejandro Gutiérrez Ocampo, Emma Santoveña de Padruno, Francisco Carvajal Ezeta, Juan Manuel Salazar Carmona, Manuel Ribeiro Recouso, Sergio Eduardo Telles Moreno, Pablo González Cúzulas, Óscar Sánchez, José Osorio Fajardo, María Elena González Martínez. Pedimos por las ánimas del purgatorio, por los enfermos de cáncer, por la paz mundial y por los matrimonios, por la salud de Raúl Lomelí, de José Guillermo, Cristina, Silvia, Alejandra, Bielka Morales, Óscar Germán Prado Arechiga, María de Jesús Aguilar Novo, Juan Carlos, Jorge y Paula Gutiérrez, Julio García Garduño, Julia Méndez Méndez, Concepción Lazo, Dolores de Bello, Víctor Tobar, Cristina Mora, José Irving Zárate Tobar, Vicente, María Eugenia, Cristina, Guillermo, Vanessa Colinga, Jorge García Tirado, Salvador Alberto Muciño González, Francisco Arismendi Hernández, José Guadalupe, Inés, Miguel Ángel Morales, Maribel, Ana Sofía, Chloe, Claudia Erika Alcántara López, Benjamín Flores Plata, Marta Gómez Rosales, Meche Yadó, Jayo Rangel, Francisco Isita, Alicia Velázquez Gómez, Marco Antonio Hernández Astudillo, Horacio Enríquez López, Itzayana López Ruiz, Eduardo Orozco Ávila, Aida González de Jesús, María Elena Ruiz Rosales, Daniela Cárdenas Álvarez, José Tena Herrera, Marco Tulio Romano, María Villanueva, Vianey Becerril Pedrosa, Angélica Palma, Teresa Espíndola, Leticia Farfán, Agustín Lechuga, Alejandra Telles, Emilia María Solís, Erika Medina, Emilio Ramón Betancourt, Rodrigo Lomelí Silva, Carlos Rebollar, Paulina Leonardo Hernández Castillo, Marco Antonio López Centeno, señora Carmen, María de los Ángeles Hurtado, la niña Renata Velasco, Ada Trigos, María de los Ángeles Hurtado, Héctor Ismael Arias Contreras, Luis Sánchez, Mónica Herbert, Ramón Alma Pérez, María de la Luz Payés de Ureña, Jorge Monroy, Benjamín González Hernández, María Cruz Graciela Mondragón, Elvira Stevens Ulises, Juan Carlos Sauso, Alfonso Naveda, Rebeca Pavón, Pedro David, Francisco Urrutia Fonseca, Blanca Aurora Delgado, Brenda García Campos, por las necesidades de las familias Ávila García, Trigos Rodríguez, Castelazo Paz, Alicedo Herbert, Velasco Guadarrama, Reynoso Muñoz, Herrera Mena, Escoto Morales, Aranda Salcedo, Mondragón González, Crespo Peña, Lizola Crespo, Juárez Rosell, Becerril Gómez, García Nava, Eleuterio Rubio, Juárez Michuca, Guadarrama Sánchez, Alfaro Gallardo, Martínez Sánchez, Herrera Guerrero, Herrera Pérez,
Bravo Herrera, Arango Medina, González Velázquez, por la señora Patti, por las necesidades de Isabel Salgado, Ana Sofía, Gerardo Lechuga, Gustavo Salvador, Ana Karen, Elín Mariana, Alonso Isabel Salgado, Alexis Aranda, Marisol Ibarra, Angélica Adriana Osornio Muciño, Víctor y Beatriz Herrera, Gabriela Araceli Rosales Galván, Marcela, Alan Luz Esteves. Este es el día que hizo el Señor, aleluya, aleluya. Todos en el templo cantaron la voz, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Pedimos perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, y en la tierra paz a los hombres que aman. Oremos. Seguimos pidiendo a Dios por la paz en el mundo entero, especialmente entre nuestros hermanos de Rusia y Ucrania. Ponemos ante Dios a todos nuestros hermanos enfermos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar con las obras lo que celebramos con fe, por Cristo nuestro Señor. Abramos ahora nuestro corazón a la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás,
Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra de que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra angular, constructores. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado,
y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Entrando a la iglesia, hacia la izquierda, se encuentra un hermoso vitral. Los voy a invitar a que lo miren en este momento. En ese vitral está representado el apóstol San Pedro, y te voy a pedir que enfoques por favor el vitral para que quienes nos están siguiendo en la red puedan también verlo. Ahí está el apóstol San Pedro, que tiene en la mano izquierda el cayado de pastor y en la mano derecha las llaves. Pero observen ustedes que a la izquierda de San Pedro se encuentra una barca y un canasto con pescados, y a su derecha hay también un símbolo de un templo que representa a la iglesia o al Vaticano, unas ovejas que están a los pies de San Pedro, una cruz invertida porque San Pedro murió crucificado de cabeza, y algunos otros detalles. Pero me interesaba hacerles este señalamiento porque tal vez no han podido observar con detalle ustedes los vitrales. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los símbolos del cristianismo, sobre el símbolo del pez. Si gustan ustedes ya regresar hacia acá, vamos a hablar sobre el símbolo del pescado. En el texto del Evangelio de hoy se habla sobre Jesús resucitado, que les permite a los apóstoles lograr una pesca milagrosa, y luego cuando ellos salen, ya Jesús tiene sobre las brasas un pescado. Por este motivo y algunos más, el pez se convirtió desde los primeros siglos del cristianismo en un símbolo de los cristianos. No sé si ustedes lo sepan, pero pez en griego se dice ictis y está compuesto por 5 letras. Cada una de estas letras representa un nombre, por eso es que se le llama acróstico o acrónimo, porque de la unión de estas 5 letras resulta el nombre del pez. Y para decirlo con un poco más de detalle, la primera letra de la palabra pez en griego es la letra del alfabeto, la letra iota,
de la que se deriva el nombre de Jesús en griego, Jesús en español. La segunda letra es la letra J, que es como una X, que significa Cristos, en español, Cristo o ungido. La tercera letra, la letra intermedia, es como una T, es la letra teta del alfabeto y significa Teu, que quiere decir de Dios. La cuarta letra es la letra la letra Y, que es como una Y, que significa Guios, que quiere decir hijo. Y la última letra, la quinta letra, es la letra Sigma, que significa Soter, que quiere decir Salvador. De tal manera que si nosotros unimos todo este acróstico, significa Jesucristo, ungido, Hijo de Dios, Salvador. Y durante los primeros 3 siglos del cristianismo, el cristianismo era perseguido, fue una época de muchos mártires. Y no será sino hasta comienzos del siglo IV, con el Edicto de Milán, cuando los cristianos van a poder ya de manera pública profesar su fe sin que sean perseguidos por el imperio. Y entonces entendemos que el cristianismo durante estos primeros siglos se profesaba en una forma clandestina. Por eso fue que se hicieron famosas las catacumbas en Roma, que son cementerios en el subsuelo, en donde los primeros cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía, para aprender su fe de una forma secreta, para no ser ejecutados, porque era un delito contra el Estado ser cristiano. Bueno, y entonces, ¿cómo se identificaban los cristianos? ¿Cómo podían ellos darse cuenta de que estaban ante otro cristiano para poder hablar sobre su fe? Si alguien escribía o hacía una línea semicircular en el suelo, en la arena o en la tierra, y el otro que estaba mirándolo la completaba en un sentido contrario, se formaba un pez de perfil, un pez estilizado, y era la manera como ellos identificaban que la otra persona era cristiana. También el pez se asoció junto con los panes a la Eucaristía, por eso es que en ese vitral que ustedes acaban de mirar aparece un canasto donde están simbolizados los panes y los peces y la barca de Pedro. Y el pez también vino a representar la Eucaristía. Por eso es que a través de 20 siglos este simbolismo ha ido recorriendo la fe cristiana. Pero nace en estos pasajes como el que escuchamos hoy, en el que expresamente Jesús se manifiesta en medio de la pesca y Jesús ha preparado un pescado y pan para los apóstoles. Decía entonces que el cristianismo se practicaba de una forma clandestina durante los primeros siglos, y entonces era una contraseña para que los cristianos pudieran identificarse. En las mismas catacumbas han sido pintados de una forma muy rudimentaria algunos símbolos del pez, y también en algunas de las primeras iglesias se comenzaron a simbolizar de una manera estilizada los peces. Y cuando los primeros cristianos
eran bautizados, se les llamaba pececillos. No sé si esto lo sabían ustedes, porque era una manera de identificar a los nuevos hijos de Dios, a través de los pececillos, así se les llamaba. Y hoy el Evangelio nos ha presentado esta escena en la que nuestro Señor Jesucristo ha preparado un banquete, un pescado y pan, y le manda a los discípulos: traigan pescados de los que acaban de pescar, y ellos lo reconocen. Lo reconocieron en el momento en el que Jesús comparte este banquete con ellos. Y Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y también el pescado, como lo hizo en algunos momentos de la multiplicación de los panes, cuando predicaba a aquellas multitudes y multiplicaba el pan y el pescado. Y esta fue la vez que se apareció Jesús, la tercera vez, habiendo resucitado de entre los muertos. Por eso es que en la religión cristiana católica hay muchos símbolos. El símbolo de la barca, que representa a Pedro, el símbolo de los peces o del pez, que representa a Cristo y que es un símbolo también de los cristianos, y algunos otros elementos más. Pero yo creo que lo que nosotros podemos obtener de toda esta reflexión es que nuevamente Jesús hoy, como lo hizo con los discípulos, ha preparado para nosotros un banquete. En un momento más pasaremos al altar y ahí Él ha preparado el banquete de la Eucaristía. Y esta iglesia es como la barca de Cristo, ¿sí? La iglesia es una barca que avienta sus redes y que atrapa muchos peces, en el sentido de que llama a muchos hombres y mujeres a la salvación. Es la misión que tiene la iglesia: atraer a los hombres a la salvación. Y hoy, como los discípulos, también nosotros queremos reconocer la presencia de Cristo resucitado en el momento en que el sacerdote rompe el pan, cuando lo fracciona y cuando lo distribuye. Reconozcamos a Cristo resucitado, que nos alimenta, que nos da de comer, no hace 2000 años, sino hoy Cristo nos alimenta. Quédense sentados, por favor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito por siempre, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo ha resucitado. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Arturo Fernando Lozano Viamonte, que celebraba hoy su cumpleaños. María Elena González Martínez. José Osorio Fajardo al mes de su fallecimiento. Óscar Sánchez en su 23º aniversario luctuoso. Pablo González Cúrsulas. Sergio Eduardo Telles Moreno, Manuel Ribeiro Recuso, Juan Manuel Salazar Carmona al mes de su fallecimiento, Francisco Carvajal Zeta, Emma Santoveña de Padruno, Alejandro Gutiérrez Ocampo, Luis Carlos Pintado Villafaña, Carmen García, María Elena Vadillo, el sacerdote Jorge García, Abraham Daniel Castelán Santos, Consuelo Uzcategui Guerrero, Jesús Villanueva Ramírez, Luigi Jeremías Sanón, Anselmo Arredondo Gadia, Salvador Velasco Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te encomendamos a nuestros hermanos que cumplen años, Damiana Trigos Rodríguez, Flor Mejía Flores, Rosita Cerecero de Mondragón. Te pedimos también por todos los enfermos y por quienes sufren a causa de la guerra. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y podemos profesar abiertamente nuestra fe, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo compartamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En Ucrania y Rusia, que tienen religión ortodoxa, hoy es Viernes Santo. Ofrezcamos a Dios esta comunión para pedir que se pueda promover la reconciliación y la paz en estas naciones. Amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca,
De pie. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. A quienes gusten se les va a obsequiar a la salida una oración para pedir por los sacerdotes, para pedir por las vocaciones, ya que es una necesidad que está pasando la Iglesia en todo el mundo. Y nos encomendamos a la Santísima Virgen María para seguir viviendo por la paz. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues siendo de ti amparada, mi alma desgraciada. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús,